Entonces, para hacer el cambio de color, ya preparé la punta que tengo del proyecto en máquina y voy a preparar esta otra punta. Retiro la funda, corto 2,5 centímetros, 3 de relleno, vuelvo a subir la funda. Si me queda desprolijo, como en este caso, lo puedo prolijar y voy a llevar la funda de afuera hacia adentro. Que quede bien prolijito. Y ahora con mis dedos voy a tratar de afinar esta punta con exceso de relleno para que no quede tanto relleno junto. Entonces trato de modelarlo. Y así lo voy a llevar a la unión de la máquina. Acá tienen que empezar muy lentamente. No se apuren, ténganse paciencia. Hay veces que sale mejor que otras, pero si uno lo hace despacito, sale perfecto. Yo llegué con la aguja hasta casi el final de la punta que tengo del proyecto en máquina. Con la aguja baja levanto el pie de la máquina, acerco el cordón que quiero introducir, con la tijera me ayudo, lo presiono, lo junto bien, bajo el pie de máquina y puedo dejar la tijera, pero acá es donde les digo, ojo, porque si le dan a la tijera, van a quebrar la aguja. Entonces, bien despacito, llevan el ingreso de los cordones. Cuando ustedes consideran que ya está, entonces van a seguir cosiendo. En este caso decidí no cambiar el color porque voy a dar solo una vuelta, que es lo que generalmente se le hace a los platos de sitios. Pero si ustedes hubiesen querido o decidido que le daban 2 vueltas o más de otro color, cambiaban el hilo al ingresar el color nuevo. Muy bien. Lo que tienen que tener en cuenta en este momento es la terminación. Yo voy a seguir cosiendo, tengo que seguir cosiendo hasta la nueva unión para dar el cierre y ya tengo que tener decidida qué terminación voy a hacer. Entonces, en función de esto, tengo que saber para poder cortar el cordón, el excedente de cordón. Acá. Si yo voy a poner una etiqueta, tengo que cortar un poco más para poder preparar la punta de este cordón y que me quede prolijo. Si yo voy a pegar algo, pasa exactamente lo mismo. Si yo decido que no, porque el cliente va a poner él su propia etiqueta y solamente tengo que cortar, continúo cosiendo y corto. Pero como yo quiero que quede prolijo, más allá de que el cliente le ponga la etiqueta, acá tendría que terminar. Entonces corto unos 2 centímetros más, que es lo que voy a cortar del relleno, pelo la punta, retiro, corto, vuelvo a acomodar la funda, voy a doblar la punta y voy a hacer el atraque con puntada cero. Retiro el proyecto y fíjense cómo la unión de los cordones
quedó perfecta. El yute y el algodón quedaron perfectamente unidos. Y entonces el proyecto quedó bien, bien, bien prolijito. Esta es la base que tengo de los 30 centímetros, porque es la cesta espuma de mar que tiene una base de 30 centímetros. Acá voy a precisar entonces, si yo tengo que hacer varias cestas que sean iguales, voy a tener que saber a qué altura y en qué momento subí para después poder medir a todas iguales. Si yo ya llegué a los 30 centímetros de diámetro, bueno, ahora tengo que calcular cuánto voy a subir. Entonces, a la misma altura del pie de máquina, voy a utilizar un alfiler que va a ser la función de marcador para que me va a indicar cuándo yo decidí levantar la pared de la cesta. Entonces, con la mano izquierda voy a introducirla por debajo del proyecto y acá tengo dos alternativas. Dar toda una primera vuelta a 45 grados o directamente llevar la base pegada a la máquina. Pero ojo, no le hagan esto. La base tiene que quedar rígida, paralela a la máquina, pero no la tuerzo. Recuerden que el algodón yo lo estoy modelando y ayudando con mi mano, entonces no puedo torcerlo. Y también hay otra aclaración. Máquina familiar, la tensión va a ser muy tenue en función de la potencia del motor de mi máquina. En la industrial puedo tensar bastante más al cordón y por eso la pared seguramente me va a quedar más firme y más recta. En la familiar voy a tener que tener un poco de paciencia y preservar mi herramienta de trabajo. Entonces, la mano izquierda va a acompañar de manera paralela el movimiento de giro que va a ser la base. Y la mano derecha va a tensar el cordón en función de la máquina con la que yo esté trabajando. Y empiezo. Fíjense que yo ya casi llegué al alfiler y fíjense cómo ya el cordón tiene su primer doblez, cómo ya tiene elevada la base. La misma tensión es la que tengo que ejercer siempre en toda la confección de la cesta, porque si yo voy cambiando de tensión, el cordón me lo va a señalar. Y esto se construye con la experiencia de poder sostener durante toda la confección la misma tensión. ¿Qué es ese tubito blanco? ¿Qué es este soporte? No es más ni menos que lo que viene adentro de los rollos, chicas. Lo que trae el cordón. Es esto, el tubito. ¿Y qué sostiene el tubito? Las que vivimos en el pueblo y no tenemos gas, usamos garrafá. Esto, que viene como tapón de garrafá. Yo ya los estoy guardando porque muchas estuvieron comprando rollos, todavía no se les acabó, entonces les mando el soporte y el tapón. ¿Qué es esto negro? A ver si lo hago zoom. Esto negro que ustedes ven acá, ese es el soporte, es este tapón que está dentro. Y este no es más que un rollo el tubito donde viene el cordón. Nosotros dijimos que teníamos una base de 30 y esta base medía 30. Pero si yo ahora tomo la medida, pasando el metro por el centro, resulta que la base
está midiendo 28. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces? Que cuando la cesta va a pie de máquina y la elevo, el cordón se dobla, esa última vuelta se dobla y me quita centímetros de la base que ya fue confeccionada. Entonces, tengo que tener cuidado porque si yo tengo que hacer una base real de 30 centímetros, tengo que agregarle 2 centímetros más, que es lo que me va a consumir aproximadamente el doblez que lleva la cesta, la base de la cesta. Bueno, muy bien. Vamos a ver las manijas cosidas. Nosotras teníamos un centro de mesa que decidimos darle unos 4 centímetros de altura y vamos a hacer las manijas. Siempre las medidas de las manijas son al diseño que cada uno quiera terminar de hacer. Yo ya lo tengo marcado con alfileres para poder explicárselos bien detalladamente y que lo puedan visualizar. Pueden ser manijas más cortas y que sobresalgan, pueden quedar hacia arriba. Esos son diseños muy personales. Tenemos en la base, hice un atraque y decidí que la medida de la manija iba a ser de 16 centímetros de distancia entre el atraque y el alfiler que pongo marcando los 16. Pero también tengo que marcar la mitad de la medida que decida yo hacer de largo de las manijas. Este alfiler lo tengo que introducir bien, que solo quede la parte de la cabeza, porque lo voy a precisar para marcar, pasar por sobre él atravesando el diámetro de la base, pasando por el centro. Fíjense cómo se achicó la base, de 29, era de 30. Esperen a ver si la ven ahí mejor. Esperen, ahí. Tengo, paso por sobre el centro. Miren, en 29 me quedó, 1 centímetro se comió. Y voy a marcar el otro centro. Y en este centro voy a poner la mitad de la medida, que era 8 en mi caso, y voy a marcar un extremo de la manija y el otro extremo de la otra parte de la manija. Si quiero ser más perfeccionista, puedo tomar la medida de final de manija a principio de manija, que tiene que coincidir con este principio de manija, con donde empecé a medir. Esto sería la parte de las manijas, los alfileres por acá y los otros 3 alfileres por acá, donde voy a coser, y este que es el medio, que fue el que tomé las medidas equidistantes. Me falta una medida en función del largo de la manija que yo quiera diseñar. Yo acá marqué los mismos 16. Si yo quiero que las manijas sean bastante pequeñas, solo voy a agregar unos 2 centímetros más a la medida que tomé. Si no, claramente dejo más cordón, más espacio. Si quiero que sean más largas o más altas, mido para tener la misma medida en la otra manija. Entonces, yo acá marqué 16. Voy a agregarle 2 centímetros porque quiero que sea apenas más larga que la cesta a los 18. Y entonces la voy a llevar a la máquina. Los alfileres de los medios ya los puedo retirar
Llevo la base a la máquina. Esta parte ya la tengo cosida, por lo tanto voy a pasar ahora a bajar, a unir estos dos alfileres, que es donde yo decidí que quedase la manija. Marco, bajo el pie de máquina. Con cuidado hago las dos primeras puntadas, siempre en puntada cero, para hacer el atraque, que ahora que no se descosa la manija en un futuro. Retiro el alfiler, doy el atraque, con el mismo ancho de puntada, coso hasta la otra punta de la manija. Recuerden la tensión. Cuando llego al otro alfiler, lentamente me acerco, levanto el pie de máquina, retiro el alfiler, bajo el pie de máquina, cambio la puntada a cero, hago el atraque, retiro el proyecto de la máquina, corto los hilos para poder medir los 18 centímetros que necesito dejar desde la base hasta aquí. Voy a poner un alfiler, los voy a unir, los voy a llevar a la máquina, acomodo, retiro alfileres. Ya me había quedado la puntada en cero, doy un nuevo atraque, cambio el ancho de puntada y continúo cosiendo. Acá es donde voy a decidir si doy una nueva vuelta o si ya corto el cordón y hago la terminación. En este punto, deténganse a la hora de coser las manijas para que queden bien unidas. Se van a ver, van a tener una visibilidad muy importante en el centro de mesa. Y entonces sí, si yo ya decido que es proporcional el ancho de la manija con la altura de mi centro de mesa, ya voy a cortar y le voy a colocar la terminación que ya tenía prevista, ya sea una etiqueta con un remache, un strass, un cocodrilo. Ahora les voy a mostrar diferentes terminaciones. Les quiero mostrar en este momento una manera de terminar una punta en diagonal, que se corta el resto de cordón bien en diagonal para afinar muy bien el relleno de cordón. Entonces, retiro y fíjense que es una muy pronunciada diagonal
para afinar la terminación del cordón. Y voy a terminar como siempre. Cuando estoy por llegar, doblo esta punta. Y el yute es con sus hebras. Hago el atraque. Y retiro el centro de mesa de la mano. Corto los hilos. Y ya tengo el centro de mesa con las manijas bien equidistantes. Y es acá donde decido poner la terminación. Cuando vieron que hay algunos centros de mesas que tienen ondas en el borde, le hacen todas unas ondas y después le cosen todo alrededor. Bueno, la manera de hacer todas esas ondas iguales es matemática. La fórmula de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Esa es la maestruli. El diámetro lo tienen que dividir al medio. Entonces es el radio del centro al borde. Pi mide 3,14. Entonces, si es pi por radio al cuadrado, tengo que hacer 3,14 por, supongamos que esto mide 15, 15 al cuadrado. Primero, ojo que es 15 por 15 y ese resultado por 3,14. Eso me da la medida de la circunferencia. Pi por radio al cuadrado. El radio es del centro hasta el borde. Y entonces con ese cálculo sé todo lo que mide esta circunferencia. La voy a dividir a esa medida. Por ejemplo, la puedo dividir por 7, por 8, hasta lo más exacto que me dé. Y entonces empiezo a marcar en la circunferencia 0, 7, 14. Y así me van a quedar todas las ondas perfectas. ¿Qué tengo que medir? No solo la distancia entre una onda y la otra, sino la altura que le voy a dar a la onda, igual que hicimos con la manija. Y teniendo esas dos medidas de distancia entre base y base de la onda y la altura, me van a salir un centro de mesa perfecto. Ahora sí, gracias. Bueno, tenemos como terminación la etiqueta, puede estar cosida o pegada con silicona. Y después acá hay un montón, pero un montón, que pueden ser metálicas o plásticas de diferentes tamaños, que también van pegadas o cosidas a las puntas de los extremos de los proyectos que tenemos. Emma, mandame a Paloma. Así entretiene a India. Tenemos también las terminales de las que son pegadas. Por ejemplo, esta que es de un tipo de brillo. Fíjense que este cordón es un cordón tejido. Es un plato de sitio que hice con la familiar, creo que está en un reel, y le pegué este triple brillo. ¿Mm? ¿Ven que a la luz parece que estuviese curvo, pero está más que derecho? Así que a veces la luz juega estas pasadas. Por eso es importante a la hora de fotear el tema de la luz, para dónde le da. Porque si yo lo saco así, ni siquiera refleja el color real que tiene el cordón. Y además lo está deformando. Entonces, a la hora de fotear, fíjense en el tema de iluminación. Después hay otras terminales que son cocodrilos. Los cocodrilos son unas piezas que se utilizan mucho en bijú, que tienen unos dientitos. A ver si tengo una más grande. Por eso se llaman cocodrilos. A ver, ahí sí se ven.
que se ajustan con una pinza, tienen un ganchito para poder colgar con arandela un dije. Les voy a mostrar uno terminado. Otro plato de sitio hecho con familiar en crudo y le puse el cocodrilo y le colgué este dije. A ver si con mi cordón este. Ahí. Muy elegante. El crudo del dorado con el crudo del plateado quedan increíbles. Y después están los casquillos, que también pueden ser metálicos o plásticos, como les mostré el otro día, que tienen para, depende del color que yo esté utilizando, hacer con la arandela. Se abre la arandela, se introduce el dije, lo cuelga, no estaría viendo. Cuelgo el cocodrilo, engancho el cocodrilo, cierro todo y el cocodrilo es el que va a ir al extremo. Les voy a mostrar diferentes tipos de manijas. Seguramente conocen las de cuero. Estas las fabriqué yo con un cuero que tenía. Las corté de 3 centímetros de ancho. Las marqué y las corté de 3 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. Es la medida estándar. Ya vienen hoy por en día en el mercado, hasta vienen con las perforaciones realizadas y que uno las puede coser a mano. Yo tengo las herramientas como para poder perforarlas y ponerles el remache, pero si no, con el punzón se perforan y se cosen con aguja de lana y un hilo sisal, un hilo de algodón que combine con la cesta que están confeccionando. Entonces tenemos el material cuero y después tenemos dos materiales, dos tipos de sogas que pueden ser la sintética. Esta soga sintética viene de muchísimos colores y lo que tiene es que se sella con un encendedor al ser sintética para que no se deshilache. Y si no tienen también la soga, que puede ser de algodón, que también se deshilacha, y le tienen que hacer un sulfilado a la hora de coser en las manijas o coser con un doblez para que el producto quede bien prolijo y no se deshilache la manija.